Vamos a saludar, está en línea para saludarlo, tal cual nos prometió y cumplió, Bien. al director ejecutivo del ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, una de las instituciones que es casi el corazón de la asistencia con la UH, las jubilaciones, las pensiones. Ahí están, por ejemplo, por caso los veteranos de Malvinas y demás. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Daniel. Bien. Bueno, primero quería preguntarte cómo está funcionando el IFE, el ingreso familiar excepcional. Bueno, la verdad es que está funcionando muy bien. La verdad es que yo estaba muy preocupado por los sistemas, porque te imaginás que aproximadamente 17 millones de personas haciendo consultas al mismo tiempo, verdaderamente era una prueba de fuego. Pero lo cierto es que a la noche de ayer, cuando terminó el cronograma original para prescripción, teníamos 10.100.000 personas inscriptas. Decidimos prorrogar durante hoy, mañana y pasado, porque bueno, hubo personas o que no se enteraron, o que se confundieron el día, o que tuvieron algún problema de conectividad. Así que bueno, el viernes terminamos la etapa de prescripción. El mismo viernes vamos a estar pagando a 2.400.000 personas, que son las que cobran la asignación universal por hijo y que tenemos todos los datos y a las cuales por su condición de vulnerabilidad no se les hace ningún control socioeconómico, y tenemos al grupo familiar absolutamente cargado. Y en los próximos días lo que vamos a hacer después del viernes, para el resto, a los que sí se le aplica el control familiar y socioeconómico, porque es personas que no teníamos en la base de datos del ANSES, hechos los cruces patrimoniales y personales, estamos en condiciones aproximadamente el día 15 pagarle a todo el resto la suma de 10.000 pesos. Alejandro, Adrián Murano te saluda, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Para repasar entonces este dato que es muy importante que estás dando, el viernes, este mismo viernes, ya estarían en condiciones de depositar 10.000 pesos en 2 millones y pico de 400.000 personas. Cuentas. Son los beneficiarios de la asignación universal, y ahí entran también, por ejemplo, las personas que estén cobrando el beneficio de la asignación familiar por monotributo. Que en general se equivale a la asignación universal, pero no es lo mismo, por eso pregunto. Estarían entrando solamente las asignaciones familiares, sí, y la UH, nada más. La UH y la asignación familiar, o sea que los monotributistas que cobran la asignación familiar también entrarían el viernes. Entrarían el viernes. Bien. El resto es los que están sujetos al control socioeconómico, al patrimonio, renta, sí, riqueza, y que bueno, nos vamos a tomar. ¿Tienen un cálculo, Alejandro, de cuánta gente pueden terminar entrando en este programa? Porque el cálculo original era 3,5 millones de personas, pero se anotaron casi 11 millones, se van a terminar anotando casi 11 millones de personas. ¿El cálculo sigue siendo el mismo, 3,5 millones de personas, de beneficiarios? Mira, la verdad que, estimar la economía en negro es muy difícil, claro. Y aparte hay muchas situaciones que son cambiantes, por ejemplo, gente que ha perdido el trabajo el último mes, pero aproximadamente me parece que dado, digamos, el ritmo de inscripción, probablemente estemos como poco en 4,5 millones de personas, y digamos en un cálculo máximo te diría 5,5 millones, 6 millones como mucho. Por ejemplo, lo que hemos detectado en muchos casos es que, por ejemplo, de un grupo familiar, la típica que pasó, el grupo familiar se anotaron 2, por ejemplo, claro, ¿no? Hacia los primeros cruces, o por ejemplo que se anotó gente que en su grupo familiar primario hay un jubilado, hay un pensionado, o hay alguien que está en relación de dependencia. Y por supuesto no terminamos de hacer los cruces con la FIP, pero no me cabe ninguna duda de que alguna gente que excede los 2 salarios mínimos, el 70% de consumos con tarjeta, el 66.000 pesos de renta financiera durante el año pasado, el concepto de intereses de plazo fijo, mucha de la gente seguramente no va a aplicar porque alguno de todos estos requisitos que son excluyentes los cumple, y entonces estaría fuera. Estamos hablando entonces de las solicitudes, fueron 10,5 millones de solicitudes, ¿es así, Alejandro? Sí. Es el último
último número actualizado, ten en cuenta de que tenemos 3 días más inscripta abierta la inscripción, porque, hubo algunos casos, no muchos, te imaginarás, porque si hay 10 millones de inscriptos, que la inmensa mayoría de la gente pudo inscribirse sin problema, pero bueno, para que nadie que esté en situación de vulnerabilidad se quede afuera, decimos prorrogar 3 días más para que a todo el mundo le pueda llegar. Y una vez que pase por el tamiz de los sistemas informáticos, tanto del ANSES, cruzado también con la AFIP, ¿vos creés que va a quedar un universo de 4 millones y medio, 5 millones? ¿Eso es lo que entendimos? Y más o menos te decía que, digamos, como de mínima 4 millones y medio y de máxima 5 millones y medio, 6 millones de personas. Me parece que, de nuevo, son rangos totalmente estimados, porque, bueno, Daniel, yo creo que fuera de lo que es este justo beneficio compensatorio, creo que también estamos pudiendo construir una base de datos muy importante sobre lo que es verdaderamente la radiografía, el mapa social argentino y, digamos, lo que es la economía en negro, ¿no? Claro, sería el primer mapa de empleo negro que hay, que se puede más o menos mensurar con datos fehacientes. Siempre el cálculo es 35, 40%, pero son cálculos aproximados. Acá tendrías un mapa bastante aproximado de la precarización laboral o de ingresos. Bueno, absolutamente, porque va a quedar claro precisamente quién no está cobrando ningún ingreso, ¿no? Fuera de la asignación universal por hijo. Claro. Aparte también es dinámico el cálculo, porque obviamente cuando aparece este beneficio, y más allá de que tenemos lamentablemente por la cuarentena suspendidos los operativos territoriales, salvo excepciones, por ejemplo, lo que estamos haciendo con el ejército y con los curas villeros en algunas villas de capital y conurbano, lo seguimos haciendo, pero en el interior del país se hacían muchos operativos para incorporar. Vos sabés que hay muchos argentinos que no tienen DNI, que no están documentados, claro. O muchos argentinos que lo están y que aplicarían a la asignación universal por hijo, o los excluyeron o nunca estudiaron. Estamos trabajando en comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, con esto, para que te des una idea de que, bueno, de alguna forma este es el drama, por un lado, de la herencia que se recibió, agravada por 2 años de una depresión económica absoluta, y ahora agravado por este colapso económico del coronavirus, que verdaderamente pone en el ojo de la seguridad social a un universo de argentinos impensado. Estamos hablando con Alejandro Banoli, que es el director ejecutivo de la ANSES, Administración Nacional de Seguridad Social. Este ingreso familiar excepcional, ¿se va a aplicar mientras dure la cuarentena, mientras dure la crisis del coronavirus? ¿Cuál es el plazo? Bueno, en principio el decreto de necesidad y urgencia que lo creó estableció el pago de abril y habilitó a que durante el mes de mayo se pagara una cifra similar. Yo creo que para tener esta respuesta verdaderamente va a haber que ver un poco, primero, o sea, la duración de la cuarentena, y en segundo lugar, de qué manera se genera una recuperación, que yo creo que va a ser lenta y muy afectada por todo lo que pase, de un montón de actividades económicas que están absolutamente golpeadas, porque aunque la cuarentena se levante, si es que eso ocurre a mediados de abril, seguramente va a ser gradual, sectorizada, y esto obviamente va a generar un efecto económico, más allá del cambio en las costumbres, ¿no? Me imagino que mucha gente, aunque pueda hacerlo, seguramente va a salir o va a viajar mucho menos de lo que lo hacía, con lo cual el impacto directo e indirecto de esta situación seguramente está para quedarse, y entonces, bueno, en función de eso es que el gobierno evaluará si este ingreso va a tener que permanecer o si incluso hay que buscar mecanismos para ampliar los otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer se firmó también otro DNU que suspende los despidos y que también genera un beneficio de lo que se llaman repros, que corresponde a el pago de un salario mínimo para aquellas empresas microempresas de hasta 12 trabajadores que están absolutamente golpeadas por las crisis, y a las cuales también el ANSES le va a pagar una suma en concepto de salario mínimo. ¿Cuál es
¿Cuál es, Alejandro, la inversión fiscal tanto en el ingreso familiar excepcional como en este programa que acabas de describir recién del pago de salarios para pymes? Ya, la verdad es que, de nuevo, es una estimación porque tenemos que ver el universo. Bien. Cambia mucho si estamos hablando de 4,5 millones de personas que de 6, y en la decisión respecto a la asignación transitoria se definió ayer, pero digamos un número así muy muy grueso, estamos hablando de que el gasto social y el gasto de compensación a las actividades económicas ya alcanza a 2 puntos del Producto Bruto, ¿no? Digamos, ¿solamente en estos 2 programas? No, estos dos programas, todos. estos 2 programas, incluyendo el conjunto De las medidas que se están adoptando, como las líneas de crédito a tasa subsidiada, por ejemplo, o otras ayudas directamente que se están dando al aparato productivo. Estamos hablando con un PBI estimado de 350.000 millones de dólares, imagínate 2 puntos, estamos hablando de 7.000 millones de dólares. De 7.000 millones de dólares. Sí. La verdad que es un paquete muy importante en un contexto donde la Argentina había entrado con una situación fiscal de mucha debilidad, heredada el 10 de diciembre y agravada por esta situación que está afectando a la recaudación impositiva tanto de la nación como de las provincias. Quería preguntarte sobre, hubo una discusión pública donde ha participado entre otros el presidente de la Nación, elípticamente hizo referencia a empresas que han despedido trabajadores, sin nombrar, pero todos entendimos por lo menos que hacía referencia al Grupo Techint y del despido de 1.450 trabajadores de la construcción que estaban en algunos emprendimientos públicos. Uh-huh. A partir de ahí surgió que, recordemos que a partir de la reestatización de los fondos jubilatorios y de la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hay directores que representan a toda la sociedad argentina, a través del Estado, en los directorios de empresas muy importantes, entre los cuales está, Consultatio, que es la empresa de Constantini, sí. Está el Banco Macro, que es el principal banco nacional privado, ayúdame, está el Grupo Clarín, sí, si no me equivoco. Clarín, claro, está justamente el Grupo Techint, ¿no? El Grupo Techint, casualmente, y surgió que estaba ahí un referente del anterior oficialismo, del macrismo, como Miguel Ángel Toma. ¿Qué se puede decir al respecto de la permanencia de personas muy vinculadas políticamente y partidariamente y orgánicamente al anterior gobierno, al macrismo, que permanecen en las empresas privadas representando a un nuevo Estado, a un nuevo gobierno? Sí. Bueno, en realidad la situación es la siguiente. Hacia el 15 de diciembre, ANSES le pidió la renuncia a todos los directores por el Estado, cosa que la inmensa mayoría fue haciendo. De hecho, la situación particular de Toma, que es la que tuvo la mayor repercusión pública, el mandato de Miguel Ángel Toma como director por la empresa del Grupo Techint, cesó en su mandato en diciembre de 2019. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? A los directores de las empresas, en este caso son empresas privadas, los designa la asamblea de accionistas, ¿no? Que vendría a ser como, digamos, la asamblea de un consorcio, ¿no? Entonces los accionistas proponen en la asamblea quiénes son los directores. Para que se efectivice el reemplazo de los directores tiene que ocurrir la asamblea. Esta asamblea iba a ocurrir ahora en el mes de marzo. Con la cuarentena, todas las empresas han suspendido las asambleas, con lo cual quedan con mandato vencido, aunque estén renunciados los directores que venían de antes y todavía no pudieron entrar, pero bueno, entrarán seguramente en la segunda quincena de abril, cuando se hagan las nuevas asambleas, los nuevos directores de las empresas. Bien, entonces no es una cuestión de demora en el Estado en el nombramiento, sino una cuestión burocrática. ¿Hay 50 directores en esta situación? ¿Puede ser el número? Y más o menos en total, porque hay algunas empresas donde el Estado tiene 2 directores, en otros 3, en otros 1 y en otro ninguno. Esto depende de la cantidad de directores, del estatuto de cada empresa. ¿Y se puede controlar, Alejandro, que no hagan, digamos, un desastre esos directores? Estando ahí en nombre del Estado, pero
como hizo Toma, justificando decisiones del accionista privado? Bueno, a ver, Toma, como está, digamos, su mandato cesó en diciembre de 2019, no debió intervenir en ninguna reunión de directorio del mes de enero, del mes de febrero. Si lo hizo, es una irregularidad flagrante que deberá investigar la Comisión Nacional de Valores. Y no hubo ninguna asamblea, o sea, con lo cual, digamos, esta persona no debió participar en ninguna decisión empresaria. De todas maneras, en general, los directores por el Estado del Fondo de Garantía no son jugadores libres que pueden tomar cualquier decisión. Un director por el Estado va con lo que se llama una manda, es decir, el accionista, en este caso el Fondo de Garantía, el acceso al Estado Nacional, le impone a los directores cuál es la política o la tesitura que tienen que llevar en una moción, es decir, no pueden actuar de manera independiente, sino que cumplen un mandato que le da el accionista. Tanto en el caso de Toma como de los otros directores, como no hubo asambleas, porque generalmente las asambleas son entre el 15 de marzo y el 15 de abril, por esta situación no hubo ninguna, con lo cual materialmente no lo hubo. Yo creo que en el caso de Toma, lo que ocurrió es, sabía que no iba a ser renovado y bueno, buscó su minuto de fama para hacer declaraciones públicas, sabiendo de que no tenía ninguna chance de renovar en el directorio de la empresa. ¿Podemos repasar a grosso modo qué porcentaje tiene toda la sociedad argentina a través del Estado de la empresa Techint? El grupo Techint es un grupo económico que tiene un conjunto de empresas. Algunas cotizan en la bolsa y otras no. Hay las dos que corresponden al grupo Techint son Siderar y Ternium, que son dos empresas del grupo, en las que la ANSES tiene aproximadamente un 15% de proporción del paquete accionario. Un 15%. Total. En el caso del Banco Macro, ¿cuánto tiene? Mirá, de memoria no te puedo decir uno por uno, pero bueno, básicamente estamos hablando de que en general esto es variable, pero varía entre el 10 y el 30% del total del ¿Hay casos donde el Estado tiene el 30% de una compañía? Exactamente, sí. ¿Puedo preguntar? Por ejemplo, en el caso de Banco Macro, digamos, se acerca a ese porcentaje, no quiero decirte un número porque quiero ser preciso, pero es un número superior al 25%. En el caso del Banco Macro resulta muy llamativo el que estaba ahí representando a toda la sociedad argentina a través del Estado y ahora a este gobierno es Alejandro Fargosi, que era un antiguo miembro del Consejo de la Magistratura y me animaría a decir, un perseguidor de kirchneristas. Así es. Bueno, todo tiene que ver con todos estos directores que fueron nombrados entre 2015 y 2019. En el caso de Fargosi también cesó su mandato como director en diciembre de 2019. Son remunerados estos cargos, ¿no? Son remunerados y cada empresa fija en la asamblea precisamente cuáles los honorarios de los directores. Tengo el dato que los directores en algunos casos cobran más que el presidente. Es raro eso, porque... Que el presidente de la Argentina. Que el presidente de la Argentina. No el presidente de la compañía. No, que el presidente de la Argentina, sí. Que los directores nombrados por el Estado pueden llegar a cobrar más que el presidente de la Argentina. Y puede ser perfectamente. Yo no me extrañaría que el director de un banco privado esté ganando arriba de $1.000.000 mensuales de mínima de sueldo, con lo cual es totalmente habitual. O sea, cada empresa privada, precisamente en la asamblea, fija los honorarios de los directores, y hay que decir que el Estado Nacional, sacando el caso del Banco Hipotecario, que es un caso muy particular, o YPF, son empresas donde el Estado tiene una participación minoritaria, es decir, que por supuesto que una participación minoritaria habilita a pedir información, a objetar cosas, pero básicamente no permite conducir la empresa ni fijar las políticas y tampoco los honorarios. Y todos sabemos, ¿no?, que en las grandes empresas o en los grandes bancos, los salarios están enormemente por arriba de cualquier funcionario público o de cualquier salario de cualquier persona que nos esté escuchando. ¿El Estado no tiene otro instrumento para remover a los directores propuestos por el propio Estado? ¿No hay otro instrumento que esperar la asamblea? Hasta donde yo sé, en el anterior gobierno no esperaron a la asamblea en algunos casos, ¿no?
La verdad yo desconozco, habría que, en el caso de las empresas desconozco qué es lo que hicieron, pero bueno, hay un mecanismo que es el que prevé la ley de sociedades Claro. comerciales, que es el que establece cómo se nombran o desplazan o renuevan las empresas. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy claro de un caso que me tocó vivir. Cuando vino la estatización de YPF, la ley de 2012, yo presidí la asamblea como presidente de la Comisión Nacional de Valores, donde se removió al directorio de Repsol. O sea, eso se hace en una asamblea, más allá de que había una ley, un DNU o una medida que decidió la estatización. La remoción del directorio de Repsol y la designación de Galuccio y del nuevo directorio de YPF se hizo a través de la asamblea de accionistas, contando los votos, con lo cual el órgano que decide, o sea, digamos, por más que haya un director por el Estado, es un director que actúa en el ámbito de una empresa privada donde hay mecanismos que prevé la ley de sociedades. Ahora, si, por ejemplo, existiera algún causal que pudiera determinar la Comisión Nacional de Valores o algo así, de algún delito o de alguna conducta reprochable que haga que un director no pueda hacerlo, bueno, la Comisión Nacional de Valores o la justicia en determinados casos penales podría impulsar algún tipo de acción. Alejandro, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Alejandro. Igualmente. Hasta luego. Alejandro Banoli, director ejecutivo del ANSES. Algunos títulos que tiró como para compartir. Muchos, sí. El viernes entonces estarán 2.400.000 beneficiarios del ingreso familiar excepcional. Que ya están establecidos. ¿Cuáles son? Que ya están establecidos. El propio viernes van a estar. Los que cobran asignación universal por hijo y los que cobran la asignación familiar. Atención con este dato, muchos monotributistas cobran la asignación familiar. Bien. Lo que se pensaba que iba a ser un universo de 3.8 millones va a ser un universo de entre 4.5 millones y 6. Sí. Después que pase por el tamiz del entrecruzamiento informático entre la ANSES y la FIP. Eso es otro de los detalles. Y después, con respecto a los directores, que es algo que nosotros venimos hablando desde Cemento, desde Dijule, como tantos temas que nosotros venimos hablando ahora que después se ponen de moda. Y nosotros lo veíamos, éramos 20, 30, lo que hablábamos. Nos llama la atención poderosamente la cantidad de funcionarios macristas que hay en este gobierno. Sí. Nos llama poderosamente la atención. De hecho, han removido al director del Mercado Central la semana pasada. La semana pasada. Tardaron 3 meses en encontrar uno. Encontraron uno muy bueno, Nahuel Levalli de la UTT. Pero 3 meses tardaron. Sí. Porque supuestamente las versiones eran varias, que el negro Espinosa quería poner uno, que había toda cosa de me gusta la palabra, de politiquería.